El teorema de Bolzano dice que, dada una función f de x definida en un intervalo cerrado a, b, si se cumple que esta función es continua en todo el intervalo a, b, y si se cumple que f de a es mayor que 0 y f de b es menor que 0, o que f de a sea menor que 0 y f de b mayor que 0, si se cumplen estas dos condiciones, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de C sea 0. En resumidas cuentas, analicemos un poco el teorema de Bolzano con un ejemplo. Dado un intervalo cerrado AB de entre A y B, donde una función f de x, cualquiera sea, es continua, vale decir por continua que puedo trazarla de una sola vez sin interrupciones. Eso es una manera de poder chequear que la función en el tramo ese sea continua. Existe un f de a y claramente un f de b para los extremos de mi intervalo. Cumpliéndose que la función es continua, vale decir entonces que esta primera condición la tengo cumplida. En la segunda condición, f de a mayor que 0, f de a es positivo, es mayor que 0, y f de b menor que 0, o sea, f de b negativo. Esta es una probabilidad, una posibilidad. La segunda posibilidad es que f de a sea negativo y f de b sea positivo. En resumidas cuentas, en esta condición, un extremo tiene que ser positivo y el otro negativo. Esa es la idea de esta condición, de que la función en el intervalo, en los extremos del intervalo, cambie de signo. Si se cumple eso, es porque existe un C perteneciente, o al menos un C perteneciente al intervalo AB, tal que f de c sea 0. Y acá está f de c con el valor 0. Hagamos ahora un ejemplo para que apliquemos el teorema de Bolzano. Dado f de x igual a x cubo más 4x cuadrado menos 4. Analizadas en el intervalo f de x en el intervalo menos 1, 2. Bien, lo primero que tenemos que hacer para chequear la primera condición es analizar si la función es continua en todo ese intervalo. Por lo tanto, lo primero que vamos a sacar es el dominio de f de x. El dominio de f de x, al ser una función polinómica, ya habíamos visto antes que es todos los reales. Por lo tanto, si el dominio de la función f de x es todos los reales, en el intervalo menos 1, 2 no debería tener ningún inconveniente. Entonces, podría afirmar que f de x es continua en el intervalo menos 1, 2. Bien, estaríamos cumpliendo la primera condición. Ahora necesitamos analizar la segunda condición que plantea Bolzano, en donde necesito saber qué signos tienen f de menos 1 y f de 2. Entonces, f de menos 1 es menos 1 al cubo más
4 por menos 1 al cuadrado, menos 4. Bien, menos 1 al cubo es menos 1, más 4 menos 4. ¿Sí? Porque menos 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Bien, el más 4 con el menos 4 se van, porque los puedo simplificar, y me queda que f de menos 1 es menos 1. Por lo tanto, f de menos 1 es un valor negativo. Bien, eso por un lado. Analicemos ahora qué pasa con f de 2. F de 2 es 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 4. Entonces tendríamos que f de 2 es igual a 8 más 2 por 2 es 4, por 4 es 16, menos 4, esto es 8 más 12, 20. Entonces f de 2 vamos a concluir que es un valor positivo. Bien, entonces veamos que en las condiciones que planteamos para el teorema de Bolzano, f de a es negativo, se cumple este caso, y f de b es positivo, entonces se cumple este caso. Entonces estaríamos en condiciones de afirmar que el teorema de Bolzano se va a cumplir y que existe un C tal que f de c sea 0 y que ese C pertenezca al intervalo AB. Bien, veamos ahora en modo gráfico cómo nos quedaría nuestra gráfica aproximada de la función. F de menos 1, ¿sí? Nos tendría que estar dando menos 1, o sea que nuestro valor estaría por acá. Y en el otro extremo de la gráfica es 2 y f de 2 era 20, un valor positivo. Bien, entonces la gráfica de nuestra función sería algo así. Es una gráfica aproximada. Bien, y aquí estaría el valor de C, que no necesariamente sea positivo o negativa, hay que buscarlo, perteneciente al intervalo abierto menos 1, 2, que hace de que f de C sea 0.